Ser podcast. My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network. Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her. Quique Maillo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Faro de Verano. Muchas gracias. A priori pensaba que sabía todo de esta historia, pero vosotros mostráis un ángulo nuevo. Entiendo que ese era el objetivo, ¿no? A la hora de hacerlo. Sí, la verdad es que cuando Marcos Goicolea, que lo tengo por ahí, trajo esta historia a la productora, yo no conocía la vida y milagros de Tanya Head. Así que para mí fue una sorpresa primero conocer la historia y sobre todo sabiendo que era algo que bastante gente podía conocer. Nuestra aproximación ha sido la de no denostar al personaje, no criticarlo, sino intentar entenderlo y entender por qué se dieron las circunstancias adecuadas para que algo así sucediese, ¿no? Optáis por una actriz para recrear esta historia, una actriz que habla con fragmentos de entrevistas, diarios y textos reales. Sí, nosotros venimos del mundo del cine y en el caso además de Marcos viene el mundo del teatro, con lo cual, y dado que había muy poco material de Tanya Head, que estaba desaparecida desde que sucedió el evento en cuestión, y como queríamos que el público pudiera empatizar, entender al personaje, nos pareció que una manera de impostar a una impostora, porque digámoslo claro, Tanya Head es una impostora, era que ese personaje fuera recreado por una actriz. Al fin y al cabo, el personaje de Tanya Head es un personaje imaginado por alguien e interpretado por alguien. Entonces nos parecía que en ese juego de espejos o de muñecas rusas era muy interesante el poder levantar el personaje de Tanya Head con una actriz. ¿Os habéis encontrado, porque aparecen en entrevistas, con supervivientes del 11S? ¿Cómo están tanto tiempo después, ahora justo que se cumple además el aniversario? Pues sí, este año se celebra el 25 aniversario del ataque a las Torres Gemelas y te encuentras a personajes o personalidades de todo tipo, ¿no? Hay gente que ha sabido cómo dejar atrás el trauma, porque para los supervivientes fue un hecho muy traumático, no solo para la gente que perdió a familiares en las torres, sino aquella gente que sobrevivió. El hecho de estar muchas veces cerca de ventanas les rememoraba ese asunto. Entonces ha habido mucha gente que ha podido dejarlo atrás y hay otros que siguen muy anclados en aquel evento, ¿no? Incluso han montado ONGs que tienen que ver con la ayuda, con las primeras respuestas, si hay problemáticas, crisis, es decir, a todos ellos los tocó de alguna manera y algunos siguen más cercanos a la tragedia que otros, sí. Fíjate que algunos comentan que de algún modo en su momento se sintieron víctimas de segunda por no haber muerto en el atentado, y eso puede explicar también, que ahora entraremos en detalle, por qué se agarraron a Tanya, ¿no? A lo que simbolizaba Tanya. Ellos sí lo mencionan, ¿no? Es el survivor's guilt, ¿no? Es el sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Tanya, que llegó a ser presidenta de la Asociación de Víctimas del 11S, impulsó y fue a buscar muchas ayudas precisamente para que los supervivientes, que eran, por decirlo así, en la jerarquía de gente afectada por el 11S, eran los de tercera división, por decirlo así, donde los muertos y familias de los muertos estaban en primera posición, los cuerpos del Estado que fueron a ayudar, bomberos, policías, estaban en segunda, y donde los supervivientes en un principio eres ¿por qué os quejáis? Si estáis vivos, ¿no? Y precisamente había ese sentimiento de culpa y no fue hasta que se estudia y se ayuda a estas gentes que encuentra que hay un trauma muy claro y universal asociado a esa supervivencia. ¿Cómo pudo sostener la mentira durante tanto tiempo? Es un cúmulo de factores. O sea, por un lado hay un talento para la máscara, para adoptar otra máscara, alguien acostumbrado a mentir. Por otro lado hay una buena construcción de un relato. Había un relato construido a partir de retales de supervivientes reales. Y la tercera cuestión, que para nosotros es vital y fruto de la investigación hemos llegado a esa determinación, es que para que un mentiroso, una mentirosa o una gran mentirosa pueda mantener una mentira tanto tiempo,
tiene que haber mucha voluntad de que la gente le crea. Creo que la sociedad a veces necesita de mentiras. Completamente. O sea, y cada vez nos sucede más, ¿no? O sea, nos sucede que nos acercamos cada vez más a los puntos de vista que reafirman nuestros puntos de vista, ¿no? El algoritmo vive de eso, ¿no? En redes, es decir, cada vez nos recibimos las noticias que son del cariz que a nosotros nos parece que son la adecuada, ¿no? Y la mentira de Tania Head sobrevivió durante mucho tiempo porque, nunca mejor dicho, estando en este programa, era faro para mucha gente, ¿no? Era un modelo para mucha gente. Fue alguien que supuestamente había sobrevivido, había escapado de una altura que solo 18 personas habían sobrevivido y además había perdido a su novio en la otra torre, ¿no? A su prometido, con lo cual tenía de todos los colores, ¿no? Y verla tan luminosa, explicar su situación, ir a buscar ayudas a Washington, levantarse, para todos era un modelo a seguir, ¿no? Y a veces ese tipo de heroínas o héroes, ficticios o no, son muy necesarios para una sociedad. A ti en particular te llaman la atención, ¿no? Porque recuerdo tu historia con el falsificador. A ti estos perfiles te llaman la atención. Sí, Tienes una tendencia. Sí, hay algo en la mentira que me parece muy curioso y cuando la mentira consigue calar muy hondo, ¿no? O sea, en el caso de mi anterior documental, que era Oswald el falsificador, es un falsificador de arte. Evidentemente, en aquel caso, él adopta una máscara que le ayuda a ganar dinero. Y lo interesante de este caso, de este nuevo caso, el de Tania Head, el de nuestro documental La Superviviente, es que lo que busca es pertenencia, es ser aceptada, ser querida, cierta fama, si se quiere, pero no dinero. De hecho, puso dinero de su bolsillo. Sí, es verdad que esto llama la atención. Las mentiras pueden morir de éxito, los mentirosos pueden morir de éxito. Sí, yo creo que ella fue perfeccionando cada vez más su historia se volvió cada vez más cinematográfica y por tanto más inverosímil. Es decir, empezó a sacarle lustre, ¿no? a su historia, cada vez parecía más un guión y eso levantó sospechas. El hecho también de estar también en primera línea, ser la presidenta de una asociación con tantos miles de afectados, lo que provocó es que 2 periodistas del New York Times empezaran a sospechar que allí pasaba algo. Me gusta mucho que habláis de esta investigación, pero sobre todo enfatizáis la investigación que hizo La Vanguardia y el trabajo de la redacción, realmente para seguir la historia y contarla más al completo, ¿no? O sea, fue un trabajo, vamos, de gran premio de periodismo. Sí, porque lo que el 27 de septiembre del 2007 desvela el New York Times es que hay una persona que ha llegado a la presidencia y está mintiendo, que dudan de si estuvo en las torres incluso, y lo que descubren en La Vanguardia, que es mucho contar porque tendrías que ver el documental, pero bueno, lo podemos contar aquí, es que esa persona no estaba ni siquiera en Nueva York, que estaba en Barcelona. ¿Te has llegado a obsesionar con ella? ¿A soñar? Marcos y yo nos hemos llegado a obsesionar, sí. Sí, porque al final estás mucho tiempo pensando cómo piensa una persona o intentando elucubrar cómo piensa una persona. Entonces, pero sí, es una persona que nos ha fascinado, es una persona a la cual creo que hemos comprendido y que hemos dejado de juzgar. Yo creo que, como te decía antes, casi todos los artículos o piezas que hemos visto acerca de este caso, lo que trataban era de poner el dedo en la llaga, en apuntar, decir cómo se puede ser, y yo creo que lo que hemos entendido es, como te decía antes, que no se puede entender este caso sin la voluntad de una sociedad de creer, ¿no? Y al final, eso de lo que hablas de una necesidad, y de alguna manera Tania cubrió esa necesidad, desde lo inmoral si se quiere, pero la cubrió. ¿Cómo era o cómo es la Tania de verdad? ¿Cómo crees que es su personalidad, su cabeza, sus virtudes? Creo que es una persona que tiene una naturaleza de líder, creo que es una persona bastante fresca, bastante simpática, que tiene don de gentes, y creo que es una persona muy inteligente porque supo leer una situación y supo aprovecharse, si se quiere, de una situación, pero creo que es una persona que ha pagado muchísimo durante todos estos años por lo que hizo y ha sufrido muchísimo por lo que hizo. Que, por cierto, en el documental hay especialistas en salud mental donde analizan, ¿no?, qué puede explicar que una persona mienta y demás. En Estados Unidos y en Nueva York, ¿se la ha perdonado? Creo que el tiempo ha sabido poner ciertas cosas en su sitio y es verdad que es una tradición muy grande, pero por otro lado también es cierto que ya consiguió
muchas cosas en favor de los supervivientes. Entonces, creo que ahora mismo es una cuestión casi del 50%, 50-50 de quién está por la labor de pasar página y decir pobrecita, y otra gente que realmente sigue ahí diciendo no lo entendemos y nunca lo perdonaremos. Y esto es interesante, no fue la única, y es verdad que todas las tragedias o casi todas las tragedias tienen a su mentiroso. En el caso del 11S, que es un acontecimiento brutal, muy mediático, fueron centenares las personas que mintieron acerca de haber estado en las torres, centenares. De hecho, pues hay una de nuestras psiquiatras norteamericanas acuñó el nombre del 9/11 Sign, que es una tipología de gente que miente acerca de esto. Y el caso de Sam Kedden, el terapeuta, no lo contamos en el documental porque no cabe todo, pero él fue una de las personas que filtraba, cuando se dieron las ayudas a toda clase de supervivientes, era una de las personas que filtraba si quien estaba delante suyo mentía o no. Es decir, era como un policía de la verdad. Y fíjate que siendo un policía de la verdad, quien se la coló fue la presidenta. Tú y vosotros que habéis hecho también ficción, ¿no pensasteis en hacer una película de ficción sobre su historia? Yo creo que ahora que lo hemos contado, lo mismo sí, podríamos abordar el tema. De hecho, Marcos Goicolea, cuando nos conocimos, lo que quería era hacer una película, una serie sobre este tema. A mí lo que me sucedía entonces es que yo, que no conocía los acontecimientos, es que lo que me estás contando es tan absolutamente increíble que necesito que gente real me cuente que esto pasó realmente. Es también muy interesante sumergirse en sus textos, en las cosas que ella escribió, que pensó. Realmente también tenía un buen talento para escribir y se empatiza mucho con ella a través de estos textos. Nuestra escritura nos retrata hasta un mentiroso. Claro. Ella, uno de los de lo que inventó fue que hubiera talleres, y uno de los talleres era un taller de escritura. Entonces, pues esto, seleccionó un escritor que tenía mucha mano en la pedagogía de escritura, y en aquel taller los supervivientes escribían sobre lo que querían, ¿no? Y muchos de ellos encontraron un verdadero talento. De hecho, hay otro testimonio que al final no ha cabido tampoco, que es el de una mujer que se ha dedicado completamente a la escritura después de eso, y es una buena escritora, ¿no? Una persona que había perdido a su marido en las torres, y es como de pronto la escritura como sanación, ¿no? Y yo creo que en algún caso, algunos de los escritos de Tanya Head realmente son muy reveladores de lo que ella esperaba de la vida, de por qué se sentía tan frustrada, esa idea de que una personalidad que pertenecía a la burguesía catalana, que tenía una promesa de una vida feliz, rica, se lo había roto todo eso y se había encontrado con una realidad en la que ella era poca cosa, ¿no? Y que eso seguramente le llevó a mentir como mintió. ¿Era un objetivo que el espectador sienta que tenemos que ser más empáticos, incluso cuando somos víctimas de una mentira tan bestia como esta? Sí, no sé si empáticos, pero sí intentar ir un poco más allá de la demonización, ¿no? Ese juicio público, además, que es tan voraz. Sí. O sea, también nosotros se nos creó, ¿no? Cuando tanta gente está diciendo esta personalidad es... Como pasa también al contrario, ¿eh? Cuando mucha gente señala a alguien qué bueno es esta persona, como que la tribu necesita de alguna manera denostar o acabar con ese personaje. A nosotros nos pasó que ¿cómo es posible que tanta gente esté... que hay algo detrás, ¿no? A veces la crítica voraz social lo que esconde es hay algo de nosotros en Tania, que es universal, ¿no? Todos nosotros de alguna vez mentimos acerca de nuestras anécdotas, decoramos lo que contamos, es decir, no lo llevaremos a la escala que ella lo llevó, pero creo que hay una participación universal en este personaje. Es que nos encantan las historias como la que habéis retratado vosotros. Pues Quique Maillo, muchas gracias y buenas noches, que vaya genial. Hasta pronto. Hasta ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.